Antonia nació en 1915 en Campillo de Arenas, Jaén, y fue la mayor de 8 hermanos, razón por la que desde muy pequeña tuvo que ayudar a sus padres en las tareas del hogar. La primera cartilla se la enseñó su padre a los 6 años, hasta que a los 9 fue a la escuela. Siendo muy niña, con 10 años, empezó a trabajar en un taller de sastrería. Antonia se casó a los 15 años y tuvo 5 hijos. Su vida ya estaría enfocada al trabajo fuera de casa y al cuidado de los niños. Además, ella, siempre hacendosa y de espíritu colaborador, estaría dispuesta a ayudar allí donde hiciera falta. Comenzaron las pérdidas de seres queridos, pero de estos golpes sacó conclusiones de la vida. Después de lo malo siempre viene algo bueno, si no nuestros corazones no aguantarían. En 1951, Antonia decidió hacerse cargo ella sola de sus 5 hijos, se trasladó a Madrid con su familia y allí plantó su bandera. A lo largo de los años hizo gran amistad con sus vecinas, las cuales eran mucho más jóvenes que ella, y se ganó el sobrenombre de la abuela Antonia. Ronda el año 2000 cuando Antonia viene a vivir con su hija a Alcobendas, se asocia a los centros de mayores y hace un gran grupo de amigas en el centro de mayores de la calle Daoiz, donde realiza talleres, va a comer y participa en la elaboración de la publicación municipal de la hoja del mes. Recuerda con mucho cariño esa etapa de su vida, cuando ya pasa de los 80 años de edad, a sus compañeras y a los trabajadores de aquella época. La abuela Antonia siempre ha estado al tanto de las noticias a través de los periódicos. Ha tenido gran afición por la lectura e incluso tiene sus libros favoritos encima de la mesilla. Para Antonia no hay reto imposible, todo lo ha querido aprender. Antonia es una mujer inteligente, con un carácter fuerte y un fondo muy cariñoso. Crió a sus hijos y ayudó a criar a los hijos de sus hijos. Ha tenido 17 nietos y ha sido 18 veces bisabuela. Hoy, la abuela Antonia, con 101 años, según nos cuenta su hija, ha llenado la vida de grandes frases y consejos para todos sus seres queridos, quienes no paran de repetirlos en diferentes ocasiones, acordándose de ella siempre, con una sonrisa. Juana nació en Gárgoles de Abajo, un pueblo de la comarca alcarreña, de aquellos pueblos en los que había un maestro, una señorita que educaba a las niñas, un médico y un sacerdote. Es la segunda de 4 hermanos, de una familia muy longeva. Se puede decir de Juana que es una mujer que se ha ido adaptando a todos los sitios en donde ha vivido y en todos ellos ha sido feliz. Pudo estudiar hasta los 12 años, ya que después, como la mayoría de las personas de esta época, les tocaba echar una mano en las labores del campo. Juana, sonriente, recuerda que a esa edad ya escardaba. Se empieza en el Día de la Cruz y se acaba en junio, explica. Recuerda su infancia en un pueblo muy alegre, donde había bailes todos los domingos, se celebraban fiestas del Cristo y en septiembre las hogueras de Santa Lucía. En el periodo de la Guerra Civil, Juana contaba con 17 años y comienzan los temores, ya que su pueblo estaba cerca del frente y a veces le tocó dormir en las bodegas excavadas en la roca. Al menos su familia no llegó a pasar hambre gracias a los salvoconductos que su padre podía conseguir para comprar carne en otros pueblos y llevarlos a su negocio familiar. Juana era una joven muy guapa de cabellos rubios y tuvo varios pretendientes, aunque los pretendientes se quedaban en eso, en pretendientes, ya que sus padres tenían que dar su visto bueno. Ese visto bueno lo consiguió Eloy, con quien se casó el mismo día que lo hizo su hermana. Hicieron una doble boda que duró 2 días, incluyendo un gran banquete. Juana y Eloy tuvieron 2 hijos, Asunción y José Luis, con quienes a temprana edad marcharían a Zaragoza para asegurarles una buena educación y evitar que se dedicasen al campo. Allí vivieron cerca de 60 años, donde hicieron muy buenas relaciones y desarrollaron sus vidas. Cuando fallece su hijo, Juana viene a vivir con Asunción y su marido Manuel a Alcobendas. En 2011, Juana se sacó el carnet de socia de los centros municipales de mayores. Se apuntó a hacer alfombras, hizo muchas amigas y disfrutó de cada momento. Juana es una mujer muy activa e inquieta, lee el periódico todos los días. Se relaciona con todo el mundo, sea mayor o mucho más joven, y pasa muy buenos ratos hablando de sus cosas. Se siente muy querida. Tiene en su pequeña familia un tesoro. Además de su hija y yerno, tiene 3 nietos a los que adora: Javier, Ana y Alejandra. Bisnietos aún no ha tenido, pero quién sabe si algún día le pueden sorprender. Raquel nació en Miranda de Ebro, Burgos. Hija de padres riojanos, Ángel y Margarita, y la cuarta de 5 hermanos. Se crió en una familia muy valorada y querida por todo el mundo. Su padre, Ángel, fue de los primeros jefes de Telefónica en España. En aquellos tiempos, cuando en las centralitas, distintos operadores manejaban las clavijas. Nos cuenta que tuvo la suerte de nacer en una familia muy avanzada para su época. Su infancia la pasó en Miranda, donde pudo ir al colegio.
que aunque al principio no le gustaba, pronto se aficionó a la lectura, ya que tenía que descifrar los subtítulos de las películas del cine mudo. Y es que Raquel era muy curiosa y quería saber qué decían. Allí donde destinaban a su padre, la familia le acompañaría. Raquel tiene muy buena memoria y nos cuenta que en 1927 vivió un periodo de 2 años en Madrid, hasta que en 1929 trasladaron a su padre a Sevilla, donde disfrutó su juventud en una tierra de ferias, bailes, ceremonias y procesiones de Semana Santa. Todo se vería truncado con la llegada en 1936 de la Guerra Civil. Tras este triste periodo, en septiembre de 1939 decidió venirse a un Madrid derruido. Y lo hizo ella sola. Eso sí, con el consentimiento de sus padres. Los inviernos en Madrid eran muy fríos y había grandes nevadas. Raquel ha desempeñado desde joven distintos oficios, como los de empaquetadora, trabajos de oficina e incluso enseñó el método ciego de mecanografía en una academia de la conocida calle Montera, y donde conocería a su futuro esposo, Eleuterio. Viviendo en pleno centro de Madrid, los días de descanso disfrutaba de la cartelera de teatros, cine y revista, incluso de alternar junto con su esposo y amigos. En 1954, y después de tantos años trabajando ganando su jornal, acordó con su marido pasar más tiempo en la casa, donde disfrutó de su marido hasta que Eleuterio fallece en 1972. Hace 21 años que llegó a la residencia Gastón Vaquero de Alcobendas, junto con su hermana Margarita. Tenía casi 80 años y era aún muy activa y animada. Cantaba, bailaba, cosía, hacía manualidades, incluso iba a Madrid con las amigas. Ahora, como centenaria que es, prefiere hacer crucigramas y ver la televisión.